Lisboa, 1898. El final del otoño pesaba sobre la casa solariega de Lapa, frente al río Tajo, como un cuerpo cansado que aún se niega a descansar. Los altos ventanales filtraban una luz gris, ahora sin vida, que se filtraba a través de gruesas cortinas de terciopelo oscurecidas por el tiempo. El aire olía a madera vieja, a papeles guardados hace demasiado tiempo, a un pasado que insistía en no marcharse. En el gran salón, muebles heredados de generación en generación ocupaban el espacio como testigos mudos de decisiones jamás revisadas. Antonio de Almeida Faria permanecía inmóvil junto a la mesa central, vestido de riguroso negro, con las manos entrelazadas a la espalda, la mirada perdida en el vacío entre la ventana y el suelo encerado. La noticia que acababa de recibir no había sido dramática ni exigía una respuesta inmediata. Un médico, respetuoso y comedido, simplemente había dicho lo obvio. A los 51 años, sin herederos, el apellido Almeida Faria necesitaba continuidad. Antonio asintió con un gesto mínimo, casi automático. Ni una palabra sobre el amor, ni una mención de lo que realmente faltaba. El impacto no estuvo en lo que se dijo, sino en el silencio absoluto que siguió. Un silencio que confirmó irreversiblemente todo lo que nunca sería elegido. ¿Disfrutas esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde estés viendo este video. La casa reaccionó a esa decisión invisible incluso antes de cualquier anuncio formal. Los sirvientes caminaban con más cautela, como si percibieran un cambio en el aire. Las puertas se cerraban con excesivo cuidado. Las conversaciones cesaron cuando Antonio apareció en los pasillos. El reloj de pared dio las horas con un sonido más agresivo de lo habitual. Un recordatorio de que el tiempo no esperaba vacilaciones. En el fondo de esa escena disciplinada, María do Carmo organizaba la despensa con su precisión habitual. Sus gestos eran precisos, casi ceremoniales, pero sus ojos delataban una atención agudizada. No había oído la conversación, no la había necesitado. La forma en que Antonio cruzó el pasillo sin saludarla fue suficiente, algo raro en más de 20 años de convivencia silenciosa. El tono más bajo de las voces provenientes del estudio, interrumpidas cuando ella se acercaba, fue suficiente. María sintió el peso de la confirmación incluso antes de comprender los detalles. Nada se había dicho, nada se había prometido, nada se había negado. Aún así, el cuerpo reconoció lo que la razón tardaría más en aceptar. Algo definitivo se movía sin pedir permiso. Antonio se sentó lentamente en el sillón de cuero oscurecido, el mismo donde su padre había pasado horas resolviendo asuntos de propiedad y honor. La tapicería cedió con un leve crujido, como si también estuviera cansada de mantener decisiones que nunca incluían la felicidad. Su rostro permaneció controlado, austero, acostumbrado a no revelar conflicto. Sin embargo, su mirada era opaca, distante, marcada por un cansancio que no provenía del cuerpo, sino de una vida contenida en su interior. Pensó en el viejo escándalo que había destruido a un pariente demasiado joven para sobrevivir a su propio coraje. Pensó en las visitas silenciosas al confesionario, los consejos siempre idénticos sobre la renuncia y el orden. La idea de casarse por conveniencia no le repugnaba, le causaba vacío. Lo que le dolía no era la futura obligación, sino la constatación de que, una vez más, elegiría no elegir. El gesto que inició esta historia no fue un acto visible, sino el mantenimiento de la inmovilidad. Permanecer allí, en silencio, era más fácil que enfrentarse al mundo, e infinitamente más cruel. En la planta de servicio, María terminó de ordenar los platos, limpió la mesa con un paño húmedo y se quedó quieta unos segundos, con las manos apoyadas en la fría madera. El silencio de la casa parecía más denso, casi opresivo. Respiró hondo,
con la dignidad de quien aprendió desde pequeño que un sentimiento no da derecho a exigir. Durante años, había sido una presencia constante. Había cuidado de la salud de Antonio, organizado sus rutinas, preservado su imagen pública con una dedicación que nunca buscó reconocimiento. Ahora, comprendía que ese amor sin nombre había llegado al límite de lo que podía soportar. No hubo humillación explícita ni palabras duras. Solo hubo la silenciosa confirmación de que permanecía invisible donde más importaba. Al levantar la vista hacia el pasillo que conducía a la oficina, María comprendió que su historia comenzaba allí, no con una declaración, sino con su ausencia definitiva. Antonio había crecido en esa misma casa, aprendiendo desde pequeño a medir cada paso. De niño había observado a hombres importantes sentados a esa mesa, discutiendo de política, alianzas y reputaciones con la misma frialdad con la que se habla del tiempo. El episodio que marcó su juventud nunca se había contado en voz alta, pero seguía siendo una herida colectiva. Un primo lejano, una mujer sin nombre, una carrera destruida por un amor considerado impropio. Antonio recordaba a su madre cerrando las ventanas, a su padre exigiendo silencio absoluto, como si el mundo pudiera desterrarse con un simple gesto. Desde entonces había aprendido que sentir era un riesgo y que la moderación era la única forma segura de existir. Había llegado a ser consejero de Estado a los 39 años. Administraba propiedades que producían unos 120 contos anuales. Asistía a misas solemnes y cenas formales donde nadie hacía demasiadas preguntas. Era respetado, escuchado, consultado. Aún así, regresaba cada noche a una casa que lo esperaba no con cariño, sino con orden. La carga no provenía de la soledad en sí, sino de una constante disciplina emocional. Cada decisión tomada en nombre del honor se acumulaba en él como una deuda silenciosa que jamás sería saldada. María do Carmo llegó a la casa de los Almeida Faria a los 23 años, procedente de una pequeña parroquia rural, pocos meses después de perder a sus padres a causa de 1900, una fiebre que también consumió el pequeño negocio familiar. Sin dote, sin hermanos influyentes, solo trajo consigo una carta de recomendación y una incansable disposición al trabajo. Durante 2 décadas había aprendido cada detalle de aquella casa: la hora exacta del té, la forma correcta de organizar los documentos, los silencios que no debían interrumpirse. Sus manos, marcadas por el trabajo continuo, revelaban una vida de constante cuidado por los demás. Antonio nunca la había tratado con rudeza. Al contrario, había respeto, atención discreta, pequeños gestos de bondad que nunca traspasaban los límites de lo permitido. Fue en estos detalles donde se construyó el vínculo, en las miradas fijas que no pedían nada, en la confianza absoluta en las decisiones domésticas, en las noches que lo acompañaba durante enfermedades prolongadas, velando silenciosamente por su sueño. María había aprendido a amar sin exigir, creyendo que el cuidado, en sí mismo, era una forma legítima de pertenencia. Sin embargo, bajo la aparente serenidad, había un dolor contenido, la certeza de que toda esa dedicación jamás le garantizaría un lugar reconocido. La relación entre Antonio y María nunca necesitó nombres porque se sustentaba en la repetición diaria. Cada mañana, a las 7 en punto, ella dejaba el café preparado exactamente como a él le gustaba, sin preguntar, sin equivocarse. Antonio rara vez le agradecía verbalmente, pero el leve asentimiento y la mirada que se prolongaba un segundo más confirmaban una intimidad construida al margen del discurso. En las noches frías, cuando el viento del Tajo se filtraba por las grietas de la vieja casa, María ponía más leña en la chimenea antes de que Antonio notara el frío. Él, a su vez, autorizaba aumentos en los gastos de la casa,
Compraba mejores telas para las cortinas, renovaba muebles desgastados, siempre justificándolo como necesidad administrativa, nunca como cuidado personal. Era un pacto silencioso, sostenido por la comodidad emocional de no decir nada. Ambos sabían que si nombraban lo que existía, todo se rompería. El vínculo creció precisamente porque permaneció contenido, protegido por la rigidez de las normas sociales que paradójicamente también lo condenaban. Con los años, los pequeños diálogos se volvieron más significativos que las largas conversaciones. ¿Cenarán más temprano hoy?, preguntaba María con voz neutra. Sí, si no es inconveniente, respondía Antonio, sabiendo que nunca lo era. En ciertos momentos, cuando la casa dormía, se encontraban brevemente en el pasillo, intercambiando información práctica sobre facturas, visitas o reformas. En esas ocasiones, el silencio entre una frase y otra hablaba más fuerte que cualquier confesión. María sentía el peso de este amor no vivido en cada decisión diaria. Había rechazado ofertas de trabajo de otras casas, evitado vínculos que pudieran distanciarla de ellas, convenciéndose de que su lealtad tenía un valor intrínseco. Antonio, a su vez, había rechazado discretamente propuestas de matrimonio durante años, alegando excesivas responsabilidades públicas. Ninguno de los dos mintió del todo, simplemente omitieron juntos lo que más importaba. La presión externa comenzó a intensificarse cuando Antonio cumplió 50 años. Un primo lejano mencionó durante un almuerzo formal que las propiedades sin herederos terminaban en las manos equivocadas. Un sacerdote, en confesión, sugirió que la soledad prolongada no era una virtud, sino un riesgo moral. El médico fue solo la última voz de un viejo coro. La familia comenzó a circular más por la casa, evaluando espacios, comentando las reformas necesarias para una futura señora de la casa. María se fijaba en cada detalle: la elección de flores más vistosas, la retirada de objetos personales, el excesivo cuidado por ocultar ciertos hábitos. Con cada cambio se sentía disminuida, no por celos, sino por la certeza de que su lugar siempre había sido temporal, incluso después de 23 años de dedicación. Aún así, mantenía una postura firme, realizando cada tarea con la misma precisión. Resistió la tentación de preguntar, porque sabía que la respuesta no le pertenecía. El amor que sentía no le otorgaba derechos, solo conciencia. La lucidez de María empezó a manifestarse como un profundo cansancio. No era rabia ni resentimiento. Era la madura comprensión de que permanecer significaba aceptar la eliminación definitiva de sí misma. Por la noche, sola en su sencilla habitación, evaluaba los pocos ahorros que había acumulado a lo largo de los años, unos 280,000 reis, fruto de una estricta disciplina y pequeños sacrificios silenciosos. No era mucho, pero suficiente para evitar la indigencia inmediata. Consideró las verdaderas opciones: una modesta pensión en Setúbal, tal vez un colegio de niñas que necesitara a alguien con experiencia en administración. La dependencia económica, que había aceptado durante tanto tiempo como parte del orden natural de las cosas, ahora se revelaba como otra forma de prisión. María no idealizó su propio dolor, lo analizó con la misma objetividad con la que organizaba las cuentas de la casa. Sabía que cualquier escándalo tardío solo la afectaría a ella. También sabía que Antonio nunca la defendería públicamente, no por insensibilidad, sino por miedo. Esta claridad dolía más que el rechazo explícito. Amar a alguien que la eligió en silencio, pero nunca en voz alta, se había convertido en un ejercicio diario de moderación que ya no parecía una virtud. Por primera vez, María comprendió que la dignidad también exigía distancia. Antonio sentía que la tensión crecía como un ruido de fondo constante. En su despacho, los papeles se apilaban desordenadamente, algo raro en un hombre meticuloso.
De noche, recorría la casa como un visitante, evitando ciertos pasillos, anticipando encuentros que no sabía cómo sostener. El conflicto interno se había vuelto insoportable, entre el hombre al que la sociedad respetaba y el hombre que, en presencia de María, se reconocía completo. En momentos de debilidad imaginaba romper con todo, rechazar el matrimonio conveniente, aceptar su decisión tardía, enfrentarse al juicio público, pero la imagen del pariente arruinado regresaba como una advertencia. La religión, la familia, el Estado, todo le había enseñado que el orden colectivo valía más que cualquier deseo individual. Se convenció de que el silencio era protección, cuando, en realidad, era aplazamiento. Cada día, sin actuar, reforzaba la certeza de que perdería a María no por decisión consciente, sino por omisión. Percibió los sutiles cambios en ella. Respuestas más objetivas, menos tiempo en espacios comunes, un comportamiento aún más profesional, casi distante. Antonio sabía que esta transformación no era rebelión, era preparación. Aún así, no tuvo el coraje para detenerla. El tiempo, que siempre había usado como aliado para evitar decisiones, se estaba convirtiendo en su adversario más implacable. La decisión de María empezó a tomar forma en acciones concretas. Empezó a registrarlo todo con un cuidado casi excesivo. Inventariaba los utensilios, revisaba los contratos de suministros y dejaba instrucciones detalladas sobre cada rutina doméstica. No era una muestra de celo extraordinario, sino una preparación silenciosa para su ausencia. Antonio se dio cuenta de ello al encontrar, sobre el escritorio de la oficina, una carpeta organizada con notas que iban más allá de lo habitual. Había fechas, valores, observaciones prácticas que garantizarían el funcionamiento de la casa sin depender de ella. Esto lo impactó inesperadamente. Por primera vez, el futuro sin María dejó de ser abstracto y adquirió contornos precisos. Intentó iniciar una conversación que no fuera estrictamente funcional, pero se echó atrás ante su propia incapacidad para sostener lo que pudiera surgir. El miedo al juicio social se mezcló con el temor interior de escuchar una verdad que no sabría cómo afrontar. Así se mantuvo fiel al patrón que lo había definido durante décadas: posponer. María, a su vez, entendió su silencio no como una duda, sino como una respuesta, y aceptó, con serena tristeza, que no le correspondía a ella exigir lo que él no estaba dispuesto a ofrecerle. En la madrugada, antes de solicitar formalmente la baja, María permaneció despierta durante horas, sentada a la pequeña mesa de madera de su habitación. No hubo dramatismo ni desesperación, solo una especie de duelo anticipado, vivido con disciplina emocional. Pensó en los años dedicados a esa casa, en el cuidado invisible, en las decisiones que siempre tomó por el bien de los demás. Se preguntó honestamente si habría vivido de otra manera, si hubiera tenido el coraje de irse antes. La respuesta no llegó con arrepentimiento, sino con aceptación. María no se sintió víctima, se sintió lúcida. Al amanecer, se vistió con el mismo cuidado de siempre. Ordenó su habitación meticulosamente y fue a su despacho. La petición fue simple, directa, respetuosa. No mencionó sentimientos, no acusó, no suplicó. Antonio escuchó en silencio, con el rostro rígido, el cuerpo inmóvil. Cuando terminó, hubo una pausa demasiado larga. Podría haber hablado, podría haberlo cambiado todo en ese instante, pero él simplemente asintió, autorizando su partida como si validara un trámite administrativo. En ese momento, ambos comprendieron que el amor seguiría existiendo, pero definitivamente más allá de la vida que compartían. El amanecer llegó sin contemplaciones, una tenue luz que atravesaba la niebla baja que se alzaba del río Tajo.
La casa aún dormía cuando María bajó la escalera de servicio por última vez, cargando solo una discreta maleta cuidadosamente preparada. Cada paso resonaba suavemente, como si el suelo mismo respetara esta despedida sin palabras. Recorrió los pasillos con ojo atento, asegurándose de que todo estuviera exactamente como debía estar. Puertas cerradas, objetos alineados, sin defectos visibles. Al cruzar el salón principal, se detuvo un momento, observando los muebles antiguos, las pesadas cortinas, la mesa donde se habían tomado tantas decisiones sin que su vida se viera afectada. No hubo lágrimas ni vacilaciones. María respiró hondo y avanzó, consciente de que esta partida no era una huida, sino una salvación. Arriba, Antonio se había despertado más temprano de lo habitual. Desde la ventana de su dormitorio, observó la calle aún vacía cuando vio a María cruzar la verja con paso firme. Su cuerpo permaneció inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper algo irreversible. El gesto decisivo ocurrió ahí mismo. No se bajó del autobús, no la llamó, no intentó acercarse a ella. Simplemente la observó, comprendiendo con dolorosa claridad que había perdido no por falta de amor, sino por demasiado miedo. Cuando se cerró la verja, el silencio de la casa se hizo absoluto. Antonio permaneció junto a la ventana durante largos minutos, sintiendo un peso físico en el pecho que ninguna disciplina moral podía aliviar. Por primera vez, comprendió que todas las renuncias hechas en nombre del honor habían creado un vacío imposible de justificar. No hubo escándalo, ni testigos, ni desaprobación externa. Sin embargo, la derrota fue completa. María caminaba por la calle con la misma postura digna de siempre, sin mirar atrás, cargando con sus años de afecto no expresado. Ambos supieron en ese momento que el amor no había terminado allí. Solo había sido condenado a existir como un recuerdo. La elección se había hecho, no por decisión consciente, sino por la repetición de toda una vida de silencios. ¿Disfrutas de esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El resto de la mañana transcurrió como un ritual mecánico. Antonio bajó a desayunar y encontró la mesa puesta con impecable precisión, como todos los días anteriores. El café estaba a la temperatura perfecta, el pan recién hecho, el mantel perfectamente alineado, sin una sola arruga fuera de lugar. Esa perfección lo impactó con más fuerza que cualquier acusación verbal. Cada detalle era prueba concreta de un cuidado que no había exigido reciprocidad pública, solo presencia. Se sentó solo, sintiendo por primera vez que la casa no lo servía, pero lo confrontaba. La ausencia de María no produjo desorden, produjo un silencio excesivamente organizado, casi cruel. Antonio se dio cuenta de que ni siquiera tendría el consuelo de la culpa flagrante. Todo seguiría funcionando, reforzando la idea de que su elección, o la falta de ella, había sido socialmente correcta. Esta constatación lo devastó. El amor que no se había atrevido a reconocer no había dejado ruinas visibles, solo un vacío absoluto que nadie más notaría. En los días siguientes, Lisboa recuperó su ritmo indiferente. El otoño avanzaba, trayendo breves chaparrones y un frío húmedo que se filtraba por las viejas paredes de la casa. Antonio cumplía con sus deberes públicos, asistía a reuniones, iba a misas solemnes y respondía a los saludos con su habitual sobriedad. Exteriormente, nada había cambiado. Interiormente, cada gesto cotidiano se había convertido en un recordatorio de la decisión que había tomado. Al recorrer los pasillos, instintivamente esperaba encontrar a María ajustando algo, anticipando una necesidad que aún no había formulado. El espacio parecía más grande, menos humano. Por la noche, al acostarse, sentía la ausencia como una presencia constante, una compañera silenciosa que no le permitía descansar.
Por primera vez, comprendió que la disciplina emocional no lo había protegido del sufrimiento, solo lo había pospuesto. El amor, contenido durante décadas, ahora exigía un pago completo, sin posibilidad de negociación. En otro lugar de la ciudad, María comenzó su nueva vida con la misma discreción que había marcado su existencia anterior. Se alojó temporalmente en una sencilla pensión, evaluando con cautela las ofertas de trabajo. No había euforia en su recién descubierta libertad, solo una firme sensación de coherencia consigo misma. Por la noche, sentada a la mesita de su habitación, pensaba en Antonio sin resentimiento, sin idealización. Reconocía en él al hombre que había amado y también al hombre que había elegido no cruzar sus propias fronteras. María no se sentía abandonada, se sentía liberada de la espera. El clímax de esa historia no había sido una confrontación ni una confesión tardía. Había sido la comprensión mutua de que el amor había existido en su totalidad, pero había sido sacrificado en nombre de un orden que jamás los acogería. Superarlo no trajo un alivio inmediato, solo trajo la dignidad silenciosa de quien elige no desaparecer. Los meses siguientes consolidaron decisiones que jamás serían revisadas. Antonio permaneció en la casa de Lapa como si ocupara un puesto, no un hogar. La familia cesó la presión directa, satisfecha con la estabilidad preservada y la vaga promesa de un futuro matrimonio que nunca se materializó. Continuó administrando las propiedades, manteniendo unos ingresos estables, participando en ceremonias religiosas y eventos políticos donde se le citaba como ejemplo de rectitud. No le faltaba nada materialmente, pero le faltaba todo en el ámbito íntimo. La casa funcionaba, los sirvientes cumplían con sus deberes, las cuentas cuadraban con precisión. Sin embargo, cada objeto parecía fuera de lugar, como si hubiera perdido su propósito emocional. Antonio comprendió demasiado tarde que el orden social que había protegido su reputación exigía como pago la renuncia total a su propia vida interior. No había rebelión, solo un profundo cansancio, una amarga lucidez sobre el verdadero precio de la obediencia. María, por su parte, se instaló en Setúbal y se hizo cargo de una pequeña pensión frecuentada por viajeros y profesores de una universidad cercana. El trabajo era intenso, las ganancias modestas, pero la vida le pertenecía por primera vez. Con su recién descubierta autonomía, organizaba sus días sin depender de las miradas ni los silencios ajenos. Había noches en las que pensaba en Antonio, no con dolor, sino con una especie de respeto por lo vivido. El amor permanecía intacto precisamente porque nunca había estado expuesto al desgaste de las concesiones públicas. María comprendió que su elección no había sido contra él, sino a su favor. Reconstruyó su vida con dignidad, demostrando que superar la adversidad no siempre es liberador en un sentido eufórico, sino profundamente constructivo. Su historia no produjo escándalos ni lecciones públicas, sino que reveló una verdad incómoda. Las estructuras que exigen silencio no preservan el amor, solo lo transforman en ausencia permanente. En 1914, 16 años después, la Casa de Lapa seguía en pie, pero ya no poseía la misma solemnidad. Antonio de Almeida Faria, ya de 67 años, recorría los pasillos con paso más lento, encorvado no solo por la edad, sino por el peso acumulado de una vida no vivida. El mundo había cambiado. Rumores de guerra recorrían Europa. Los jóvenes hablaban de progreso en un tono que ya no comprendía. Una tarde tranquila, mientras organizaba viejos documentos en su estudio, Antonio encontró una sencilla libreta, olvidada en el fondo de un cajón. Reconoció de inmediato la letra contenida y precisa de María. No eran confesiones ni declaraciones, eran registros domésticos.
fechas de compras, observaciones sobre el estado de la casa, pequeñas notas de cuidado que revelaban una atención absoluta. Al hojearlo, Antonio sintió algo cercano al arrepentimiento absoluto por primera vez. No un arrepentimiento ruidoso, sino de ese que se instala con calma y no ofrece escapatoria. Cada anotación revelaba una forma de amor que nunca había exigido nada más que la existencia compartida. Antonio comprendió, con tardía claridad, que María lo conocía mejor que cualquier aliado político o familiar. Ella había registrado sus silencios, anticipado sus necesidades, preservado su dignidad, incluso cuando él no lo hacía por ella. Al cerrar el cuaderno, Antonio comprendió que el amor que le había negado al mundo era el único que realmente lo había sostenido. Ya no había tiempo para correcciones. Solo quedaba aceptar que la obediencia a las estructuras sociales le había garantizado el respeto público, pero le había negado la intimidad. El silencio que él había creído protección ahora se revelaba como la forma más eficaz de pérdida. En Setúbal, María caminaba al anochecer por las calles cercanas a la pensión que regentaba. La campana de una iglesia cercana marcaba las horas con un sonido profundo y constante. Se detuvo un momento, como siempre, permitiéndose recordar sin dolor. Pensó en Antonio no como una ausencia, sino como parte de una historia cerrada con dignidad. El amor que habían compartido nunca se había expresado con palabras, y quizás por eso permanecía íntegro, sin rencor, sin desgaste. María había aprendido que amar en silencio no era debilidad, sino que permanecer en él toda la vida era demasiado costoso. Siguió caminando, segura de que elegirse a sí misma había sido el único gesto posible. Su historia nunca se contó en voz alta, nunca generó escándalos ni lecciones públicas. Sin embargo, expone una verdad que trasciende generaciones. Las sociedades rígidas nos enseñan a silenciar los sentimientos en nombre del orden, pero no ofrecen refugio a quienes pagan el precio. El amor no muere cuando se le niega, se transforma en ausencia permanente, memoria intacta y vida interior amputada. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta. El amor no tiene precio si ustedes también pantalla en allá bondad humana.